nacionales, pero vamos a seguir hablando sobre temas que tienen que ver con la realidad nacional. Ustedes saben que hace 3 días el fiscal Carlos Stornelli presentó la elevación a juicio de la causa conocida como los cuadernos de las coimas. Claro. ¿Qué se investiga en los cuadernos de las coimas? La entrega de sobornos por parte de empresarios a funcionarios de la gestión kirchnerista en su mayoría para poder tener acceso a ejecutar y tener las obras públicas. En vez de que sea por licitación, que haya un acuerdo a través de la entrega de una coima. Arregladas, claro, o licitaciones arregladas, claro, sí. Exactamente. Y Guy Baigorri se sentó a leer todo el fallo, toda la elevación a juicio y encontró que hay 3 menciones a Tucumán. Exactamente. En esta investigación. Recordemos que esta es una investigación que se había originado a partir de publicaciones periodísticas del colega Diego Cabot, de La Nación, exactamente, a quien les llegaron, por parte de una fuente indirecta, por decirlo de alguna manera, una serie de 8 cuadernos manuscritos, presuntamente hasta ese momento, por quien era Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, quien era la mano derecha de Julio De Vido en el entonces Ministerio de Planificación Federal, cuya estructura está siendo, bueno, no solo fue disuelta por este gobierno y reemplazada, sino que está siendo investigada toda la estructura de ese ministerio, que estaba integrada, entre otros, por Barata, por Julio De Vido, quien era la cabeza del ministerio, por el tucumano José López y por otra serie de funcionarios de menor jerarquía de esa estructura que manejaba el tema de las obras públicas en distintos aspectos, desde las viales, energéticas, de infraestructura, o sea, grandes obras públicas. Claro. Y precisamente esta causa involucra a grandes empresas constructoras y de infraestructura también. O sea, los montos de los que se hablan son muy cuantiosos. Claro. Y en el requerimiento de elevación a juicio, como bien vos decías, hay 3 menciones específicas a Tucumán. ¿Y qué se dice sobre la provincia? Bueno, salvando una cuarta, que no vamos a detallar demasiado, porque es cuando se menciona a uno de los imputados, que es José López, quien nació en Tucumán, en Concepción específicamente, al sur de la provincia. Bien. Bueno, y la primera mención, vamos a esta. Si la podemos ver ya en pantalla, porque en el requerimiento de elevación a juicio se enumera el fiscal Stornelli una serie de anotaciones relacionadas con empresas como la metalúrgica Pescarmona, Electroingeniería o la entidad binacional Yacyretá. Los titulares de estas empresas, gerentes que estaban en ese momento, muchos han sido encarcelados y la mayoría está siendo investigados. En este contexto, la mención de Tucumán se da en lo relativo al grupo de origen español Isolux Corsan. Es una empresa muy importante, especializada en energía, en construcción, en concesión de grandes infraestructuras. Sí, que desarrolla su actividad en 35 inclusive países. Aquí en Tucumán también, por ejemplo, es la empresa que llevó adelante las obras de la planta de San Felipe, de depuradora de líquidos clorales, que funciona actualmente, que es de la SAT. Hay 2 anotaciones que están relacionadas, ¿no? De Oscar Centeno, que él ha reconocido ante la justicia que eran sus manuscritos. Es una fotocopia la que llega a la justicia y por eso fue bastante cuestionada, ¿no? Por sectores de la oposición al gobierno nacional, exactamente. Y Centeno relata una serie de encuentros en los que buscan dinero relacionados supuestamente con la empresa Isolux y con Juan Carlos de Goicoechea, que era representante de esa empresa en el país, y retiran un bolso que tendría $1.300.000. O sea, en la segunda chofer de Barata, quien era el segundo, digamos, de De Vido, dice que iban a buscar dinero de esta empresa. Exactamente, que retiran el dinero de esa empresa. Esta anotación data del 27 de mayo de 2010. Bien. Y ese mismo día, a las 8 de la noche, hay una segunda anotación en la que Centeno dice lo que veíamos en la placa recién. Dice: del ministerio lo llevo al licenciado Barata y a Nelson Lazarte, quien es ex secretario de Barata, hasta el departamento del licenciado, o sea, de Barata, donde se baja a buscar dinero que había dejado a la tarde. Luego me dijo que vamos a la Quinta de Olivos a entregar el dinero. Pero como el doctor Néstor Kirchner recién estaba saliendo en avión de Tucumán, esa es la primera mención en relación a la provincia, nos volvimos. Entonces, cuando llama Daniel Muñoz, quien era el secretario privado de Kirchner, que estaba en su casa, le dice que nos encontremos, bueno, en otro lugar. Barata le entregó $2.500.000. Eso es lo que refiere Centeno en esta parte.
O sea que en ese momento el expresidente volvía de la provincia, ¿y es así esto? Exactamente. ¿Sabés que fuimos al archivo de nuestro propio diario? Sí. Y dimos cuenta de que precisamente en esa fecha Néstor Kirchner estuvo en Tucumán. Mayo de 2009. De 2010. 2010. Precisamente, entonces, diputado nacional, mira, esa es la crónica de ese momento. Estaba ahí el gobernador José Alperovich, Néstor Kirchner, diputado en ese momento. Claro. Bueno, la senadora entonces senadora Beatriz Rosqués, y está Florencio Randazzo. Ministro del Interior en ese momento de la gestión kirchnerista. Claro. Mira, bueno, mira, tenemos un video inclusive de la visita de Kirchner en ese momento y data específicamente de esa fecha que fue consignada por Oscar Centeno. Bien, en ese momento, mira, el gobernador se encolumnaba detrás de Kirchner, claro, y decía que hay que dejar la elección para el momento claro, que sea. Exactamente, venían elecciones parlamentarias en ese momento, así que, bueno, coincide entonces, ¿no? Bien, entonces una mención a Tucumán en la elevación a juicio de los cuadernos de las coimas. La primera mención, vamos a la segunda. Exactamente, la segunda mención ya viene por parte de un funcionario. No está en los cuadernos, no es una anotación en los cuadernos que habían sido cuestionadas, pero que bueno, cuya fecha coincide con una visita por lo menos de Néstor Kirchner a la provincia. Y es Germán Nivelo, quien ha venido mucho a la provincia de Tucumán, nosotros lo hemos entrevistado en varias oportunidades. En ese momento era ex secretario de Obras Públicas de la Nación y fue el primer funcionario en reconocer ante la justicia el pago de sobornos para la adjudicación de obras públicas durante el gobierno kirchnerista. Las declaraciones de Nivelo son bastante curiosas porque él dice que en dos oportunidades durante la campaña electoral presidencial del año 2015, ¿sí?, quien fue secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, tucumano, recientemente condenado por enriquecimiento ilícito, me solicitó que le entregara a Nelson Lazarte, que habíamos dicho que era uno de los secretarios de Barata, dinero. En esa misma campaña López se postulaba como gobernador de Tucumán, como eso no prosperó, y es lo que sucedió finalmente, que fue candidato. No fue candidato, fue candidato a diputado por el Parla Sur. Claro, lo que decía es que intentó serlo, recuerdo que había armado ya placas con su nombre, su apellido, tenía toda la intención, incluso empezó a publicitarse en ciertos lugares como redes sociales, pero finalmente no prosperó. Claro, y de hecho, Nivelo en esa cuenta un detalle que López le había pedido que vaya a buscar esa plata, pero no quería llevarla al ministerio ni a la secretaría porque él ya estaba denunciado por presunto enriquecimiento ilícito. Entonces, como estaba el antecedente de Felisa Micheli, del Banco Central, que había sido encontrada con dinero en su oficina, no quería generar más sospechas. ¿De dónde se conocían Nivelo y López? O sea, no es que era alguien recién conocido, sino que ambos se habían desempeñado como funcionarios en el Instituto de Vivienda de Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner en el sur del país. Exactamente, claro, porque recordemos que José López, tucumano, desde un primer momento en su actividad política se inició en Santa Cruz, con los Kirchner. Claro, exactamente, sí, donde tuvo una carrera también como funcionario hasta que llegó al gobierno, el kirchnerismo en el 2003, y a partir de allí él ya comienza a estar en la estructura del Ministerio de Planificación relacionado con las obras públicas. Cuando este dinero, según manifiesta, ¿no?, Nivelo, por supuesto que es una declaración judicial, que el fiscal la ha encontrado lo demasiado creíble o contundente como para ser incluida en este requerimiento de elevación a juicio. Ha manifestado que el dinero provenía de aportes de campaña, pero no dio más detalles al respecto, ¿no? Recuerdo que cuando José López en algún momento, cuando fue el escándalo de los bolsos, manifestó que era dinero de ¿Y ahora se va a seguir investigando eso? ¿O? Bueno, este detalle... claro, porque en realidad el requerimiento de elevación a juicio está relacionado con una primera parte de la causa, donde hay 40 imputados, ¿no?, entre ellos exfuncionarios encabezados por la expresidenta y precandidata a vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por López, por Julio Devido, por Barata, por una serie de exfuncionarios jerárquicos, ¿no?, del Ministerio de Planificación también. Sí, son 47 los exfuncionarios procesados. Claro, pero es una causa que sigue en investigación.
Sí, y empresarios también. Y te decía que contabilizó entregas por al menos de 15 millones de dólares y también lo que hace esta investigación es describir el circuito de sobornos para poder acceder a las obras públicas. Y hay una tercera mención de Tucumán, a ver, la última, que está en la declaración de Ernesto Clarence. ¿Quién es Ernesto Clarence? Está mencionado en la causa y ha sido conocido en los medios nacionales como el financista de los Kirchner. Y está relacionada con una obra pública en Tucumán. Mencionó Clarence en su declaración a Rogio, uno de los representantes de las empresas más importantes del país, como uno de los que se ponía de acuerdo con las demás compañías constructoras de este sistema llamado de cartelización y quienes definían los precios para ganar una licitación. O sea, iban ya acordados, digamos, ¿no? Bien. Que es algo que se viene investigando también y que ha sido denunciado. Clarence menciona una obra que fue ganada en licitación por una UTE, que es una unión transitoria de empresas, que se unen específicamente para ganar una licitación, para participar, que estaba conformada por Rogio y Perales Aguiar. En 2005 ganaron esta licitación. Durante 2012 y 2013 López le dijo que empresas como Rogio le iban a llevar dinero. Pues bien, fue precisamente en el año 2013 en el que Centeno asentó en sus anotaciones el acaecimiento de los 3 pagos que le atribuyen a Rogio. Esto es una cita textual del requerimiento de elevación a juicio del fiscal Carlos Stornelli. En Tucumán, esa UTE, Rogio Pérez Aguiar, trabajó en la construcción de algunos tramos de la nueva Ruta 38, como el que está comprendido entre Monteros y Famaillá. Bien. ¿Se puede ser que esa sea la obra, entonces? Y es probable, de acuerdo con lo que nosotros tenemos en nuestros registros y ha sido publicado también en nuestro diario, cuando avanzó la investigación. Recordemos que esta ruta, esa ruta alternativa, que debía ser autopista en realidad, tiene una traza alternativa, demoró una década en terminarse, tuvo distintos periodos de demoras y ahora tiene que ser reparada porque por el alto tránsito aparentemente no tendría la calidad que debería haber tenido, de acuerdo con distintos sectores de la oposición que estuvieron aquí en distintas entrevistas. Entonces esas son las 3 menciones en la causa de los cuadernos, en el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Carlos Stornelli en relación